Buenos días, mi nombre es Iván Ballesteros, yo soy parte del grupo de trabajo de ASIS Internacional. Hoy vamos a hablar de lo que es SRM. SRM es un enfoque integral para la gestión del riesgo en las empresas, desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué es SRM? Pues es un enfoque que alinea lo que es la práctica de la seguridad con la estrategia general de la empresa. Es eso que siempre estamos diciendo, de querer llevar el valor de la seguridad, aportar valor a la empresa, y por eso precisamente lo que pretende SRM es alinear esa seguridad hacia esa estrategia general, utilizando los principios de gestión del riesgo. Dentro de esa alineación y proceso de alineación no solamente vale para seguridad física, vale para todas las seguridades. La seguridad en la empresa suele ser una función que está distribuida en muchas partes dependiendo cómo se organice cada empresa como tal. Y SRM permite alinear todas esas seguridades en un mismo sentido, en una misma dirección, sin necesidad de tener un mando único, porque al final las empresas se organizan como necesitan sus distintos negocios. Dentro de lo que es SRM, que no es más que una gestión del riesgo, encaja perfectamente en lo que es ISO 31000 y COSO de SRM, que son los dos estándares más representativos para la gestión del riesgo dentro de las empresas. No podemos hacer una gestión de la seguridad, del riesgo de la seguridad en las empresas si no tenemos en cuenta esta gestión integral del riesgo. Por lo tanto, SRM es completamente coherente con lo que es ISO 31000 y COSO de SRM. De hecho, utiliza los mismos términos muy similares, muy próximos, y va completamente en la línea, lo cual permite con mucha facilidad el que trabaja con SRM de alguna manera hablar de esos términos con un responsable de gestión de riesgos de la organización a nivel de dirección. Por ejemplo, habla de dueño de riesgo, habla de activo, habla de apetito por el riesgo, habla de evaluación del riesgo, de valoración, y me refiero a estos términos porque en particular son términos muy nuevos en la 31019 que son relevantes. Y es lo que hace SRM, poner en contexto lo que es la gestión del riesgo dentro de lo que es específicamente la función de seguridad de las empresas. 3 objetivos persigue SRM. 3. El primero, priorizar las actividades de protección que ayudan a la organización a avanzar en su misión general. Es decir, si al final lo que estoy protegiendo no me reduce la incertidumbre en esos objetivos estratégicos, a lo mejor me tengo que plantear si debo protegerlo tanto como lo estoy protegiendo. Lo que pretende es proteger a la organización de aquellas amenazas que de alguna manera pueden afectar la incertidumbre en sus objetivos generales. El segundo punto es, como parte de los objetivos generales de la empresa, para diseñar mis políticas de seguridad, por supuesto, es una gestión proactiva, comunicando los riesgos de seguridad hacia la organización y a su vez también comunicando cuál es esa estrategia de la organización dentro de la misma empresa. Y el tercer punto, que es muy importante, sobre todo para los que trabajamos en el mundo de la seguridad, es que fomenta la transición profesional de la seguridad de un rol de delegado a un rol de socio. Me voy a explicar. En muchos casos la gestión de la seguridad es una gestión de administración, es decir, administras unos planes, administras unos servicios, pero hay que ir un poco más allá, hay que ir hasta qué punto esos planes se diseñan en el área de seguridad. Estoy hablando de las empresas en general. Por supuesto, las empresas muy grandes que tienen un departamento de seguridad ya cuentan con esas capacidades, pero estamos hablando que muy pocas empresas tienen la capacidad económica para tener exclusivamente un departamento de seguridad. Por lo tanto, esas funciones de seguridad tienen que ser asumidas por otras áreas dentro de la empresa, y a partir de esas áreas dentro de la empresa muchas veces lo que se dedican es a administrar la seguridad, no a convertirla de alguna manera en un rol de socio dentro de la propia organización. ¿Cuáles son esos beneficios? Son muchos, dependiendo cada caso, los podemos aprovechar, los vamos a mencionar muy rápido. Nos ayuda a tomar decisiones críticas sobre riesgos de seguridad a nivel empresarial, es decir, tengo que tomar decisiones sobre cuáles son los riesgos que efectivamente van a afectar no al activo, sino a los resultados estratégicos de la empresa, que es lo que al final le interesa al negocio. Al negocio, por supuesto, le interesa que no afecten sus activos, pero lo que más le interesa es cuánto afecta a sus resultados estratégicos. Desarrollo de la función de seguridad por los propietarios de los riesgos en la medida que somos capaces de trasladar esos riesgos de seguridad a esos dueños del riesgo. Lo que estamos haciendo en realidad es transfiriendo esta función de seguridad
a estos propietarios de los riesgos, que a veces es tan difícil. Parece que la función de seguridad está limitada exclusivamente, únicamente, a la gente de seguridad. Y no es así, está dedicada a toda la organización. Es un mecanismo muy bueno para informar los riesgos de la seguridad, completamente coherente. Uno de los puntos principales de ISO 31000 es informar. La transparencia y la información es fundamental. Si somos transparentes e informamos, vamos a conseguir que la propia empresa colabore, se motive y aporte. Alinea los recursos de seguridad con la estrategia de la empresa. Mejora la eficacia y la eficiencia del programa de seguridad. Si estamos dedicando los recursos a las cosas que realmente pueden generar, de alguna manera, una reducción en la incertidumbre en los resultados de la empresa, en realidad lo que estamos haciendo es mejorando la eficacia de esas medidas de seguridad y la eficiencia. Estamos dedicando recursos a lo más importante. Vigilancia proactiva de las amenazas y vulnerabilidades. Identificación temprana. Si somos capaces de entender cuáles son los riesgos que afectan a un determinado negocio, un plan estratégico, y cómo esas amenazas de seguridad pueden influir, vamos a estar mucho más atentos en aquellas cosas que afectan a esas amenazas de seguridad, y por lo tanto vamos a poder tomar decisiones mucho más tempranas, que es de lo que se trata. Prioriza los riesgos de manera más efectiva, por supuesto, y además basado en la asociación de los activos y de los dueños de los riesgos, y esto lo veremos más adelante, que es tremendamente importante. Mejorar el compromiso con las personas de seguridad, esa transparencia, ese compartir del por qué se hacen las cosas, y que es un proceso organizado y metodológico, facilita el compromiso de las personas. Las personas empiezan a creer en la función de la seguridad. Mejora el apoyo de las políticas, normas y procedimientos de la organización en los aspectos que influyen en la seguridad. No me estoy refiriendo a los procedimientos que afectan exclusivamente al personal de vigilancia, no, sino hay muchos procedimientos dentro de la organización que tienen que ver con los dueños del riesgo, que tienen que ver con la propia operación, que es lo que aporta valor a la empresa, que de alguna manera influyen. Si somos capaces de poner en relevancia determinados aspectos que afectan a la seguridad, por supuesto, vamos a conseguir que esos procedimientos se mejoren. Vamos a tener mucho más apoyo cuando proponemos algunos cambios. Integrar la seguridad en la cultura de la organización. Si hacemos lo anterior, la empresa va a pensar que la seguridad es importante, y por lo tanto lo vamos a integrar en la propia cultura de la organización. Y todo lo anterior lo que nos permite es mejorar la resiliencia organizacional y las capacidades de respuesta ante eventos. Al final esto es un proceso que además es cíclico, y una empresa que funcione de esta manera lo que va a conseguir es ser mucho más resiliente, y el apoyo a la seguridad, por supuesto, con muchas ventajas. Cuando hablamos de CRM, generalmente si hacemos una búsqueda en internet de este enfoque, lo que nos va a salir es este ciclo, ¿vale?, que está aquí, y es el que vamos a explicar. Con este ciclo realmente podemos entender lo que es el CRM y el proceso completo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es que tiene tres partes. Una parte de contexto de la empresa que hay que entender, otra parte que es el propio ciclo de gestión de riesgos, y otra parte que son básicamente los fundamentos por las que tienes en cuenta durante todo este desarrollo del trabajo. A nivel de contexto, importantísimo entender la misión, la visión y los valores, el qué, el para qué y el cómo, porque no nos olvidamos que de ahí sale luego la estrategia de la empresa, y hemos dicho que queremos protegernos contra la incertidumbre, por lo tanto debemos entender esto. Hay que entender el entorno de operación, y esto es importante, no podemos hablar de seguridad si no entendemos en qué entorno se desarrolla la actividad de la empresa. Y hay que entender las partes interesadas. Hemos dicho que la seguridad no solamente depende de las personas de seguridad, depende de toda la organización. Por lo tanto, las partes interesadas, sus intereses, sus necesidades, hay que entenderlas y ver cuándo podemos coincidir en determinadas tácticas o estrategias de seguridad que nos sean interesantes para la organización. Una vez que entendemos el contexto, pasamos a trabajar en el ciclo. ¿El ciclo qué es? Perdón, que me he pasado. El ciclo, lo primero que hacemos es identificar y priorizamos los activos, después identificamos y priorizamos los riesgos, mitigamos y modelamos los riesgos priorizados, y un proceso de mejora continua. Esto es importante. Empezamos por identificar los activos, es decir, y los priorizamos. Si hay un activo que no tiene relevancia para los objetivos estratégicos de la empresa, le vamos a hacer menos caso que aquel que tenga importancia para los objetivos estratégicos de la empresa. Luego, identificamos y priorizamos los riesgos, no como riesgos puros de seguridad, es decir, el riesgo puro asociado al propio daño que produce determinado incidente. No,
sino las consecuencias que ese incidente puede tener a los resultados de la empresa. Esos son los que nos interesan. Como nos hemos fijado en cuáles son los objetivos del negocio, como hemos identificado cuáles de esos activos, cómo esos activos influyen en esa estrategia de la empresa, qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Efectivamente, vamos a priorizar los activos que tengan más valor sobre esto y además vamos a identificar aquellas amenazas que pueden influir de manera relevante sobre esos activos que a su vez pueden generar incertidumbre sobre el negocio. Una vez que tenemos priorizados los riesgos, el paso es el que seguimos cuando hacemos toda la vida, es decir, mitigamos, moderamos los riesgos priorizados y luego un proceso de mejora continua. Todo esto en base a unos fundamentos. Estos fundamentos, por supuesto, también se apoyan sobre ISO 31000 y esos fundamentos, los 4 puntos principales son gobernanza fundamental, transparencia, sobre todo para mejorar esa aportación de todas las personas. Es muy importante ser transparente y comunicar. Asociación con las partes interesadas. Esto no es un tema de ir solo. Y evidentemente una gestión holística del riesgo. Ya no estamos viendo el riesgo desde el punto de vista del riesgo puro de seguridad, sino cómo ese riesgo de alguna manera puede afectar la organización. Y no nos estamos limitando únicamente a los riesgos de la seguridad física o de las seguridades que sean de nuestro ámbito. Puede que podamos trabajar con otras áreas de la empresa que trabajan otras seguridades y pueden aplicar efectivamente este modelo. Vamos a hablar ahora detalladamente con cada punto, ¿vale? El contexto. Realmente dentro de lo que es el contexto vamos a evaluar 3 puntos cuando hacemos SRM. Primero, misión, visión y valores, los más importantes. Seguridad nunca va a tocar ni va a trabajar a un nivel estratégico, es decir, misión y visión no afecta a seguridad, pero los valores, el qué, para qué no, sino el cómo se va a conseguir ese resultado estratégico. Ese cómo es el que puede verse influenciado en determinado momento por las consecuencias de un incidente de seguridad. Entonces es aquí, en esta misión, visión y valores, de entender el negocio y de entender cómo aporta valor y cómo ese plan estratégico va a ofrecer resultados a la empresa, en saber cómo determinado incidente de seguridad puede generar incertidumbre. Y digo incertidumbre porque no nos olvidemos que la seguridad es incertidumbre, no es otra cosa, ¿vale? A esos objetivos estratégicos. Por eso es importante. Y otro punto a ver realmente aquí es lo que es el entorno y lo que son las partes interesadas. Entonces, dentro de este concepto de valores, visión, misión y valores, como hemos dicho, seguridad nos vamos a enfocar en el cómo. Para nosotros es importante entender cuál es la cultura de la organización. Es decir, tenemos que ver qué motiva a la organización. O sea, por qué la organización, qué es bueno para la organización, qué llama la atención a la organización, qué cosas permiten a la organización ser proactiva para que lo podamos identificar con la seguridad. La organización apoya la cultura de seguridad. Nos podemos conseguir organizaciones que no la apoyan, organizaciones que sí la apoyan. ¿Apoya la comunicación entre las partes interesadas o es una organización tipo silos? Porque desde la seguridad necesitamos la comunicación con las partes interesadas. Por lo tanto, la cultura tipo silos tenemos que entender que es así porque sabemos que vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para establecer la comunicación. ¿Cómo maneja la organización el cambio? Si hay que cambiar algo, ¿es capaz de cambiar? ¿Puede cambiar con facilidad? Si entendemos estos factores, vamos a entender en qué organización estamos, incluso no solamente entender cómo evaluar esa gestión de la seguridad basada en el riesgo, sino a su vez cómo esto nos empieza a dar pistas de cómo tenemos que elaborar un plan de protección más adelante cuando estamos hablando de las estrategias de mitigación. Una vez que entendemos el contexto, que entendemos la misión y la visión de los valores, venimos a un punto que creo que siempre lo tenemos en cuenta, pero a lo mejor no con la necesidad que hace falta, que tiene que ver con el contexto. Tenemos con el entorno de operación. Tenemos un entorno de operación físico, conocido, las instalaciones, los edificios, las vías de acceso, es lo típico en la seguridad física. Tenemos un entorno de operación lógico, cada vez más importante debido a la trascendencia que tiene el mundo digital en las empresas, donde estamos hablando de la información, de activos digitales, de infraestructura digital. Y aquí empezamos a señalar dos cosas que van a ser importantes más adelante. Aquí hablamos ya de activos digitales. Activos digitales. Y aquí estamos hablando de instalaciones, ¿vale? Que son de alguna manera las cosas que usualmente tenemos que proteger. Hay una tercera, ¿de acuerdo? Pero hay algo que siempre lo ponemos de alguna manera en los planes de seguridad, pero a lo mejor debemos hacer énfasis, que es el entorno no físico, el panorama geopolítico,
la cultura, presiones de la industria, dependiendo en qué sector nos encontramos, los aspectos legales y requisitos de cumplimiento que pueden para cambiar de un sitio a otro, que van a condicionar todas nuestras propuestas de seguridad, la intensidad de la competencia. Tenemos más amenaza interna, podemos tener más amenaza externa que interna, más amenaza interna. El modelo de crecimiento de la organización es una empresa que crece orgánicamente, es una empresa que crece por adquisiciones, lo cual significa absorber muchas culturas de muchas organizaciones que se están absorbiendo. La rapidez en las tomas de decisiones, que también va a influir sobre todo aquello que propongamos. No es lo mismo saber que estamos en una organización que toma decisiones con una velocidad determinada a una organización que toma decisiones a muy largo plazo. Y por supuesto, importantísimo, la voluntad de adoptar tecnología. Eso es fundamental. Una vez que entendemos el entorno de operación, para terminar la fase del contexto, hablamos a las partes interesadas. ¿De qué se trata? Que hay personas que van a estar a favor y en contra. ¿De qué? De aquellas cosas que nosotros consideremos que como táctica para atender determinadas amenazas tenemos que hacer. ¿Significa que estén en contra, que no está mal? No, significa que de alguna manera eso que estamos proponiendo no va en favor de sus objetivos particulares dentro de la organización. ¿Esto qué significa? Que no podemos ir como seguridad solos. Tenemos que tratar de identificar de alguna manera cuáles partes interesadas pueden tener vínculos o puntos en común con aquellos elementos que también les importa seguridad, porque van a ser puntos de apoyo, porque van a ser parte de esas personas que nos van a ayudar a promover todas las tácticas y todos los procedimientos y todas las medidas que queramos implantar dentro de la organización. Y esto puede llegar a situaciones muy complejas, y digo muy complejas, donde tienes empresas o tienes instalaciones que tienes múltiples empresas dentro de la instalación, tienes decenas de contratistas, tienes organismos públicos, y dices, madre mía, ¿y cómo gestiono yo la seguridad aquí? Pues aquí es donde este punto tiene todavía más relevancia al entender las partes interesadas, entendiendo a su vez que dentro de esas partes interesadas hay personas que tienen más influencia y personas que tienen menos influencia entre ellas. Al final, las personas que tienen más influencia, pues evidentemente son las que tenemos que trazar, y podemos incluso apoyarnos en un típico plano de influencias-dependencias, donde nos interesa identificar realmente cuáles son las personas más influyentes y tomar menos en cuenta a lo mejor las que son menos influyentes. ¿Para qué? Para lo que queremos. Al final lo que nos interesa saber es realmente si para esta medida tengo más a favor y menos en contra, o para esta que tengo menos a favor y menos en contra. Pues eso es lo que queremos saber para que podamos hacer una gestión eficiente y adecuada de la seguridad. Y una vez que hemos entendido el contexto, porque para hablar lo anterior decimos es que de verdad si entendemos lo anterior es porque entendemos la organización, vamos a hablar de lo que es el ciclo de CRM. Lo primero, identificamos y priorizamos los activos. Aquí vamos a hablar de activo, ¿vale? ¿Qué dice este estándar? Que es un estándar de ASIS también, aparte de ser un estándar de ANSI. Que un activo es cualquier cosa que tenga un valor tangible o intangible para la organización. Aquí suele suceder confusión con el concepto de activo desde el punto de vista contable dentro de las organizaciones, con el concepto de periodo listado de activos, y te consigues un libro de líneas, de elementos que tienes que entender que es una pequeña parte de un gran puzzle. Eso es más difícil. Aquí lo que estamos hablando son cosas, digamos, desde el punto de vista funcional, que realmente aportan un valor tangible o intangible a la organización. Y hablo de intangible porque cada vez más son las empresas que tienen más valor sobre elementos intangibles que sobre elementos tangibles. Por supuesto, está claro que las empresas de tecnología, más valor en la parte intangible. Las empresas más convencional, por supuesto, van a tener más valor en la parte tangible, pero la mayoría de las empresas se están desplazando desde hace muchos años con más valor en lo intangible. ¿Cuál es lo difícil de lo intangible de la valoración? No hay posibilidad. Lo tangible, ¿en qué te puedes valorar lo tangible? Lo mínimo que te puedes valorar, que muchas veces se puede utilizar, es cuál es el valor que tiene para la empresa en números. Pero sabemos que ese es un error. Pero te podrías valorar. Pero el intangible, ¿cómo lo valoras? Es el punto más complicado donde hay más crecimiento. Y aquí, pues podemos hablar de que dentro de los tangibles, podemos hablar de alguna manera, de los activos humanos, físicos y ambientales. A mí no me gusta llamar a los aspectos humanos un activo, porque el activo me parece que es una palabra que asocia propiedad, y eso no es cierto. Yo prefiero introducir la palabra recurso, es decir, tenemos recursos activos y tenemos recursos, pero claro, estamos hablando de una introducción a SRM, entonces, y luego estamos hablando de las traducciones. Entonces, mi interpretación, para mí, estamos hablando de activos y estamos hablando de recursos.
Un recurso humano no es un activo de la empresa, pero es un recurso físico, ¿vale? Por lo tanto, es un recurso activo tangible, está de este lado. Y estamos los intangibles, y en los intangibles estamos hablando de la información, de la propiedad intelectual, del conocimiento, de todas esas cosas que efectivamente afectan a la organización. ¿Cómo los evaluamos? Pues hay muchas maneras de evaluarlo, ¿de acuerdo? El coste de comprar, el coste de reponer el daño, etcétera. Pero lo más importante para ese CRM es cómo influye, cuáles son las consecuencias de ese activo sobre los resultados estratégicos. Porque si estuviésemos hablando únicamente del valor propio de ese activo, estaríamos hablando de un riesgo puro. Y hemos dicho que lo importante son los objetivos estratégicos de la empresa. Eso no significa, y aquí voy a hacer una aclaración, que un determinado activo tenga un valor tan alto como para que en caso de perder ese activo genere un riesgo financiero para la organización. Fijaros cómo, es decir, entonces como tengo un riesgo financiero, a su vez ese riesgo financiero no me va a permitir conseguir conseguir los objetivos estratégicos. Entonces, fijaros cómo todo al final empieza a encajarse. Aquí es muy importante que de alguna manera, cada activo tenga asociado un dueño del riesgo. Luego, la fase siguiente es identificar y priorizar los riesgos. Tradicionalmente, pensamos al revés. Pensamos cuáles son las amenazas de seguridad, esas amenazas en qué lugares, en qué impacta y luego cuáles son las consecuencias. De alguna manera esto, por supuesto, hay que pensar desde ese punto de vista, pero hay que ver el final. Vamos a empezar al revés. Es decir, hemos dicho que hemos identificado cuáles son los objetivos estratégicos, hemos dicho cuáles son los activos que pueden influir en esos objetivos estratégicos y lo que queremos es quitar incertidumbre de esas amenazas de seguridad a esos resultados estratégicos. Entonces empezamos al revés. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de ese activo? Por ejemplo, con respecto a esos objetivos estratégicos, podemos introducir un riesgo económico, podemos introducir una interrupción de servicio y luego vamos hacia atrás. ¿Y eso cómo puede suceder? Pues esto puede suceder y a lo mejor nos encontramos en un punto donde efectivamente ahí identificamos cuáles son nuestras amenazas de seguridad. Y este es el lenguaje que estamos buscando. Es decir, cuando hablamos con el dueño del riesgo, no le voy a hablar de que me roben un portátil o que me roben determinada instalación. No, le voy a hablar de las consecuencias que en un momento determinado puede afectar efectivamente que esto suceda. Luego veremos qué medidas vamos a tomar para ello. Pero siempre hablando en términos de los riesgos, de sus riesgos estratégicos y los riesgos propiamente para el activo de los cuales él es responsable. De este proceso de identificar y priorizar los riesgos, el primer punto efectivamente es que, como dijimos, los riesgos de los activos los relacionamos con las amenazas de seguridad. Los riesgos de los activos los relacionamos con las amenazas de seguridad. Seguidamente evaluamos los riesgos, priorizamos los riesgos en orden y aquí aplicamos los niveles de tolerancia a apetito y decimos a partir de este punto, pues conforme a la cultura de gestión de riesgos que estoy aplicando, efectivamente digo, todos los que estén por encima de estos valores debería decidir sobre ellos y tratarlos, y todos los que estén por debajo de estos valores en principio no tendría que hacer nada. Incluso si están muy por debajo podría tomarme la licencia de quitar alguna medida de seguridad si me genera un coste anual, porque estoy muy alejado, estoy muy por debajo del apetito del riesgo. Entonces, ¿por qué voy a gastar determinados servicios si realmente estoy muy por debajo de lo que tolera la organización? Esto es muy parecido, de alguna manera, a lo que se hace en el proceso de gestión del riesgo de la ISO 31000, que es lo que está puesto aquí. Es decir, es completamente coherente y sigue exactamente el mismo lineamiento. Y luego, una vez que hemos dicho cuáles son los riesgos que están por encima de ese apetito y esa tolerancia, claro, tenemos que tomar decisiones. Decisiones de tratamiento es el primer punto. ¿Quién toma las decisiones de tratamiento? El negocio. Las decisiones de tratamiento de los riesgos no los toma el responsable de seguridad. Los toma el responsable de negocio, porque es quien afecta a los resultados de sus cuentas. Por lo tanto, es él el dueño y es él el que tiene que saber cuánto está dispuesto a gastar para reducir determinada incertidumbre. Y ese es el motivo fundamental. En el caso particular, y aquí sí tenemos que hacer una salvedad, en lo que es el proceso de mitigar y modelar los riesgos, SRM pues, habla de 5 decisiones de tratamiento. Aceptamos los riesgos, los transferimos, hacemos una difusión de los riesgos, evitamos el riesgo o mitigamos o moderamos. ISO 31000 va un poco más allá en la descripción, es más profunda, pero esta nos vale. Pero hay un punto que es fundamental. SRM desarrolla mayor detalle para mitigar y moderar. ¿Por qué?
porque realmente la principal función de la gente, de las personas de seguridad, los que trabajamos en seguridad, es mitigar y moderar. Y aclara, y esto es importante. Esto no significa que sea la opción más adecuada. Es decir, ojo, que si mi principal función como tal es mitigar y moderar y no lo necesito o hay otra opción mejor, esa opción es la que va a tomar el negocio. Es decir, y SR me lo dice muy claro, ¿de acuerdo? Porque es la mejor opción de tratamiento en ese caso particular. Aquí vamos a hablar de dos términos, mitigar y moderar. Personalmente, mi opinión personal, prefiero usar mitigar para lo que es reducir las consecuencias en el caso que se materialice el riesgo. Prefiero hablar moderar para reducir, para hablar de la probabilidad. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de mitigar, si no decimos exactamente cómo los controles o las medidas de seguridad que se van a aplicar a posteriori, dependen de si nos interesa realmente reducir la probabilidad, si nos interesa reducir las consecuencias o si nos interesa reducir ambas. Entonces, si en el lenguaje somos lo suficientemente claros como para decir vamos a moderar, yo estoy entendiendo automáticamente que quiero reducir la probabilidad de ocurrencia, estamos hablando de exposición o de vulnerabilidad, y si estoy hablando de mitigar, estamos reduciendo realmente esas consecuencias. Es verdad que estos términos en esta forma no son absolutamente compartidos, pero bueno, a mí me parece realmente útil. Y de hecho, si nos fijamos en la 31.000, habla dentro de las opciones de tratamiento, modificar la probabilidad y modificar las consecuencias. Entonces, lo que estoy diciendo es mitigar, modificar las consecuencias, moderar, modificar la probabilidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, terminado este punto, hemos tomado las decisiones sobre qué vamos a hacer con cada uno de los riesgos. Y aquellos que vayamos a mitigar y moderar, no es que vamos a mitigar y moderar, sino cómo lo vamos a hacer, qué medidas vamos a aplicar. Y de aquí, ¿qué es lo que sale? La implementación de un plan de tratamiento, que en realidad es nuestro plan de seguridad. Un plan de seguridad que no solamente son medidas físicas, son personas, es medidas organizativas. Por lo tanto, es un plan de seguridad que porque esté escrito y puesto sobre un escritorio no significa que esté implantado. Y esto es muy importante. Posiblemente lo más fácil sea conseguir el presupuesto. Fijaros lo que estoy diciendo. Lo más difícil sea realmente que las personas y la organización sean capaces de cambiar aquellas cosas que se hagan falta. Y ahora entra más en valor aquello que decíamos al principio. Tenemos que entender bien a la organización para que lo que seamos capaces de proponer aquí sea alcanzable. Una vez que hemos hecho esto, implantamos nuestro plan de seguridad. Nuestro plan está implantado, pasa el tiempo y las cosas cambian. Entonces, ¿qué hace el CRM? Con un proceso de mejora continua, dice, oye, un momento, yo tengo que asegurar que las medidas están alineadas con los riesgos. Si los riesgos cambian, yo tengo de alguna manera que tener un punto de chequeo que es este. Y entre los valores principales para ese punto de chequeo, y ahí seguridad aporta muchísimo valor, tienen que ver lo primero. La información obtenida en respuesta a los incidentes. Es decir, durante ese periodo de tiempo, ¿qué ha pasado con los incidentes? ¿Y qué información ha? Por eso es tan importante que cuando hay un incidente se estudie. El incidente nos sirve para entender cómo la organización ha respondido. El valor del incidente puede ser muy superior al propio incidente. A veces no pensamos que dedicarle recursos a un incidente pequeño significa dedicarle más recursos que lo que ha significado para la empresa el propio incidente, pero no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de entender qué es lo que no está funcionando de forma correcta. Entonces es muy importante esa información obtenida de respuesta a incidentes. También es muy importante ese intercambio de información, si estamos hablando de identificar los grupos de interés, de tener unas comunicaciones fluidas, de saber qué es lo que importa. También nos vamos a enterar de cuál es el valor de los activos, que cambia con el tiempo, o cosas nuevas que están sucediendo, o amenazas nuevas, o nuevos competidores que cambian nuestro entorno y nuestro contexto, y eso efectivamente. Y por supuesto, al compilar y analizar la información de investigaciones de fuentes abiertas internas y externas, y por supuesto el mundo de la inteligencia que entra mucho valor. ¿Qué es lo que está pasando? Esto nos da pie que, evidentemente, esto lo que nos aporta es información simplemente para que podamos evaluar, podamos decir si efectivamente en la actualidad nuestro plan de seguridad o nuestras medidas de seguridad están alineadas con nuestros riesgos actuales. Si están alineadas, chapó, y si no, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Volvemos a un ciclo. Y como fase final, evidentemente los fundamentos de la gestión del riesgo
que además son muy reconocidos en lo que es ISO 31000. Hay muchísima más información con mucha más profundidad en ISO 31000, pero hay 4 cosas esenciales. Lo primero, una gestión holística de los riesgos. Yo no estoy considerando los riesgos puros como riesgos de seguridad. Lo estoy considerando como efectivamente su impacto sobre los negocios. Punto número 1. Punto número 2, no me estoy olvidando del resto de las seguridades. Esta misma metodología se puede aplicar efectivamente a las otras seguridades. A safety, se puede aplicar a seguridad de la información, se puede aplicar absolutamente a cualquiera, porque es una metodología, es un enfoque de la seguridad basado en el riesgo. Transparencia, evidentemente, al comunicar y trabajar con la organización, transmitimos y comunicamos, somos transparentes con respecto a los riesgos y los procesos. ¿Esto qué va a significar? Va a fortalecer la confianza de las partes interesadas, y eso es fundamental. Asociación con las partes interesadas, ya lo hemos dicho, lo importante que es, y algo que es esencial es la gobernanza organizacional y SRM. Esto es básico porque realmente las políticas, los procesos y los principios, de alguna manera, de organización de las empresas también tienen que llegar a la seguridad. Antes he hablado, tenemos, digamos, una estructura de empresas muy variada, y no todas las empresas, y muy pocas, tienen la suerte de contar con un departamento de seguridad. En ese caso suelen estar muy bien alineadas, muy bien alineadas y con unos elementos de gobernanza bastante robustos. Pero claro, cuando la función de seguridad está desglosada en distintas funciones dentro de la organización, no siempre conseguimos que esa gobernanza en seguridad, esa toma de decisiones de seguridad, esté completamente llegada. Cuando preguntas, dices, ¿y esta decisión de seguridad que no le corresponde al jefe al jefe del servicio o que no le corresponde a la empresa de vigilancia, quién la toma? Y en ese momento se empiezan a poner las personas a la cara, es porque hay algo en la gobernanza que no hemos trabajado, ¿vale? Entonces esto es fundamental dentro de ello. Y con esto hemos terminado lo que es el propio enfoque CRM. ¿Qué es el enfoque al final? El enfoque es un cambio de la forma de gestionar la seguridad. Si es un cambio, nos propone un cambio del proceso. Y la pregunta que nos hacemos, ¿lo podemos medir? Pues otra de las ventajas que nos aporta el CRM es que tiene un modelo de madurez. El modelo de madurez. Primero, vamos a hablar de lo que es un modelo de madurez. La mayoría de los modelos de madurez suelen tener curvas de desempeño tipo S, ¿vale? Esto es normal. Al principio quieres hacer un cambio a la organización, no solo de CRM, de cualquier cosa, y al final siempre lo que tienes es un peso encima sobre cualquier cosa que intenta cambiar. Al principio tienes un nuevo paradigma y cuesta mucho en estas fases iniciales. Aquí vas probablemente mucho más lento, tienes pequeñas mejoras incrementales, hasta que realmente llegas a esta fase del proceso donde empiezas de alguna manera a quitarte parte de esta resistencia y empiezas a ganar altura y empiezas a ir con mucha más velocidad. Y finalmente, cuando ya el modelo está completamente implementado, evidentemente ya la mejora es decreciente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si implantamos un modelo de CRM, ¿en qué punto estamos? Porque hemos dicho que estas cosas no son de escribirlas y ponerlas en un escritorio. Estas cosas son de implantarlas, lo cual significa mucho acompañamiento, mucho seguimiento, muchas evaluaciones, ver qué falta, por qué está fallando y demás. Entonces, lo que aporta CRM es un modelo para medir en qué punto estamos. Ese modelo basado en 5 dimensiones, básicamente. La cultura de la seguridad en la empresa. Para el CRM es fundamental. El contexto, que se entiende el contexto y que se controla el contexto de la organización. Los grupos de interés, incluso la comunicación con esos grupos de interés. Por supuesto, la gestión del riesgo, no faltaría más. Y evidentemente la gobernanza. Y en función de ese modelo, evalúa si puedes ver realmente cuán avanzado o, por el contrario, cuán atrasado estás con respecto. La pregunta es, ¿puede utilizarse este modelo de madurez si no tienes implantado el CRM? En realidad sí. Si tú tienes una organización de seguridad, muchas de las cosas que hemos visto no son cosas nuevas, simplemente están organizadas de una forma determinada. Por lo tanto, tú podrías ver cuán avanzado estás y podrías utilizarlo. De hecho, yo lo he hecho y funciona muy bien, ¿vale? La otra pregunta que nos podemos hacer, ¿puedo implantar SRM? Porque no es más que una gestión de la seguridad basada en riesgo. Si en la empresa no tengo implantado un sistema de gestión de riesgos, también lo puedes hacer. Y el día que la empresa implanta un sistema de gestión de riesgos, tú lo que haces, estás mucho más avanzado y por lo tanto te va a ser relativamente más fácil. Y bueno, y con esto yo termino la presentación. Espero que os haya sido de utilidad
y cualquier duda que tengáis podéis consultar con ASIS, cualquiera de los miembros que estén cerca de vosotros y con mucho gusto os ayudaremos. Gracias.